sentido ese momento en que se te revienta el estómago de estrés? Que ya no sabes por dónde, ya no tienes las respuestas, no tienes a quien te entienda. Yo le llamo a ese momento minuto cero. Y te voy a contar mi más grande minuto cero, que fue en el 2017, el 19 de septiembre del 2017, cuando en pleno horario laboral se derrumbe el edificio en el cual operaban mis oficinas en 15 segundos. Ese momento significó para mí definitivamente el inicio de una crisis personal y profesional gigantesca. Ese día se derrumbaron más de 11 años de trabajo. Mis 2 empresas estaban operando ahí. Se derrumbó mi vida, mis amigos, mi equipo de trabajo, mis activos obviamente. Empezaron una serie de crisis, heridas físicas, traumas, que en un inicio mi primera decisión fue realmente abandonar, no veía cómo podía salir adelante. Me presento, soy Gwenaëlle Gerard, soy madre de familia, empresaria y autora del libro Minuto Cero sobre un tema muy importante que les voy a platicar hoy, la resiliencia organizacional. Para cualquier crisis, el primer paso siento que es entender la incertidumbre, entender a qué nos estamos enfrentando. En mi caso, el alcance de mi crisis era muy grande. Yo le llamo siempre mi monstruo de varias cabezas. El personal, con las heridas físicas, con el duelo, el tema familiar, que mi esposo es mi socio, entonces está muy mezclado el tema de los negocios con el tema personal. Crisis financiera, crisis legal, crisis laboral, crisis de comunicación. Finalmente todo estaba puesto en riesgo, los ingresos de más de 120 familias que dependen de mí, los ingresos de mi propia familia. Entonces, a partir de ese minuto cero, una de las cosas que entendí con el tiempo es que no se trataba de una resolución de problemas, sino realmente de una carrera de resistencia. Y eso siempre lo voy a decir. La resiliencia no es un sprint. La resiliencia es una carrera de resistencia. 3 años después, les quiero compartir 4 claves para usar la resiliencia como un superpoder. Estamos enfrentando hoy una crisis sin precedentes todos juntos. 4 meses después de haber publicado mi libro Minuto Cero sobre la resiliencia, empezó el tema de la crisis del COVID. Cambió totalmente y todos nos encontramos de repente en un contexto de crisis, de adversidad, de incertidumbre. No tenemos idea de cuánto tiempo durará, y no me refiero en sí a la crisis de salud, a la pandemia en sí, sino en todas las consecuencias que hay y que habrá todavía. Y creo que según donde estemos parados, lo vemos de forma muy distinta y cada uno tiene su monstruo de varias cabezas. Al día de hoy yo asumo el COVID como una crisis de salud, sí, como una crisis de clima laboral, porque tenemos colaboradores y nosotros mismos como empresarios, pero colaboradores que están trabajando desde su casa, lo que representa un gran reto en términos de rutina, de productividad, pero también retos de organización, del cúmulo con las tareas familiares, las responsabilidades familiares, y esta urgencia de regresar a la oficina, o al contrario, la urgencia de no regresar a la oficina porque estamos muy estresados, ¿no? de empezar a tomar los transportes públicos, etc. Entonces es una crisis de clima laboral, es una crisis también operativa de procesos, es decir, que la forma en que operábamos antes ya no es forzosamente funcional. Por ejemplo, en términos comerciales, muchas empresas ya no pueden vender como vendían antes, tienen que aprender a manejar las herramientas digitales, que nos lleva a otra crisis, la crisis tecnológica de adaptación a los a nuevos softwares, a nuevas formas de comunicarnos internamente, a nuevas formas de desempeñarnos.
Y finalmente, pues una crisis financiera. A nivel económico nos está pegando muchísimo la reducción de presupuestos de las empresas que nos compran, en nuestro caso, y entonces representa pues una reducción de ingresos y es difícil entonces pues mantener los mismos costos que teníamos, y nos pone en la mesa pues muchas preguntas sobre qué tanto podemos seguir pues pagando a nuestra gente, qué tanto podemos seguir pagando nuestra renta, etcétera. Pero creo que cada uno desde su trinchera se habrá reconocido en lo que acabo de enumerar o no, porque cada uno, nuestra percepción es muy personal de las crisis, las vivimos de forma diferente, y de hecho incluso la forma en que las vivimos está muy impactada por nuestro nivel de resiliencia. Y ahí me lleva a preguntarles, pues ustedes saben que tienen muchísimo poder, ¿verdad? Ustedes son líderes dentro de sus organizaciones. Entonces, a partir de ahí tienen un gran poder para fomentar la resiliencia organizacional. Y entonces les voy a compartir 4 claves o los 4 ejes principales que desde mi opinión están construyendo el tema de la resiliencia organizacional. 1, la resiliencia personal. 2, el liderazgo en tiempos de incertidumbre. 3, la resiliencia empresarial. Y finalmente 4, el tema de redes de apoyo, redes sociales, que son estas redes que tenemos con nuestros grupos de interés, clientes, proveedores, cámaras empresariales, universidades, gobierno, medios de comunicación, en fin, todas estas organizaciones que están alrededor de nosotros desde una perspectiva profesional. Entonces, estas 4 claves las voy a detallar. La primera es desarrollar su resiliencia personal. El cambio es una constante y muchas veces no es un deseo. Nos pega, o sea, llega el cambio y es un proceso inevitable. Siempre va a haber cambio en nuestras vidas. Y entonces ahí tenemos 2 opciones. O nos sobreponemos o nos sometemos. Considero que lo más pertinente es pasar rápido del lamento a la propuesta. ¿Qué quiero decir con eso? Que se vale tener ese momento de duda, tener ese momento de miedo, de estrés, de tristeza. O sea, se vale sentir los sentimientos, ¿no? O sea, que estas emociones que nos invaden, se vale. Lo que no se debe es dejarse llevar por ellas, porque entonces nos cortan las alas. Entonces, pasa rápido del lamento a la propuesta, a la acción. No podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar la vela. Yo vengo de un pueblo cerca del mar en Francia y mi papá tiene un barco, y entonces toda mi juventud he estado en un barco. Y eso es una de las claves. No puedes dirigir el viento, pero sí puedes ajustar la vela. Entonces, hoy lo que quiero es darles esa confianza de que podemos construir cosas nuevas, diferentes, para afrontar lo que venga. Y me atrevo incluso a decir que, y tal vez suene medio raro, pero hay el que llora y el que vende Kleenex. Entonces incluso les invito a ser audaz en esa crisis. ¿Por qué? Porque yo lo viví y yo lo estoy viviendo ahora con esta nueva etapa de mi negocio. Pero también quiero hacer mucho énfasis en que no somos superhéroes. Y a veces como líderes, que seamos empresarios o que tengamos un cargo donde asumimos, tenemos un equipo de trabajo a cargo, a veces queremos sentirnos superhéroes o esperan de nosotros que seamos superhéroes y que tengamos las respuestas a todo. Y no es cierto, no podemos. Y el primer paso de la resiliencia personal es reconocer su vulnerabilidad. Me costó muchísimo trabajo reconocerla cuando me tocó el sismo, pero finalmente tenía ciertas limitantes, empezando por físicas, que no me iban a permitir hacer todo lo que hubiera querido. Tenía que adaptar mi estrategia. Y entonces la vulnerabilidad, pues más allá de reconocerla, es también tomar acción de, ok, no lo sé todo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una crisis de rutina, sino realmente una emergencia, entonces voy a necesitar apoyo.
Y finalmente, no tener miedo a fracasar, no tener miedo a equivocarse, que finalmente nos volvemos más resilientes. Cuantas más veces pues caigamos, más veces nos vamos a levantar y cada vez vamos a aprender algo positivo. De hecho, hoy nuestra empresa es muchísimo más sólida de lo que era antes del sismo. Ya volveré a este tema. La segunda clave de la resiliencia organizacional es el liderazgo. El liderazgo implica muchísimas cosas y solo voy a destacar algunas que para mí han resultado cruciales. 1. La comunicación transparente. Decir las cosas como son a todos, en realidad, iba a decir a colaboradores, sí, pero también a clientes, a proveedores, a todos los que están alrededor de nosotros. Dentro de esta comunicación transparente está el tema de la empatía, pero de la empatía en dos sentidos. La empatía que yo puedo sentir hacia mis colaboradores, que es sumamente importante, ponerse en sus zapatos, entender cómo piensan, qué les está pesando para poder acompañarlos en este proceso. Pero es también, a través de la comunicación transparente, ganarse la empatía de regreso. No somos superhéroes, también estamos sufriendo, también tenemos retos en casa, entonces sí es importante a través de esa honestidad ganarse la empatía. El segundo punto de liderazgo es claramente el empoderamiento. El empoderamiento era y sigue siendo uno de los valores más fuertes en nuestra empresa y consiste en hacer crecer la gente, consiste en crear líderes. Aunque tú puedas ser líder, no impide que tú crees líderes, al contrario, eso es tu rol y no es crear tu propia competencia, es ser exitoso, yo considero. No quieres tener un equipo de gente que está esperando que les digas qué hacer, sino que quieres realmente tener gente proactiva dentro de tu equipo. El tercer punto es la cultura del cambio. Claro, ahora que estamos en medio del cambio, pues puede parecer como un poco tarde empezar a trabajar en esto, pero considero que siempre se puede y que hay un inicio para todo. Entonces, tener esa cultura del cambio a todos los niveles jerárquicos de la empresa, para que finalmente, pues cuando llega el cambio muy grande, sea más fácil aceptarlo. Pero si constantemente estamos en una zona de confort, entonces pues no vamos a desarrollar esas habilidades diferentes que se necesita para ser más ágil. Y finalmente, ponerse a salvo de las personas muy pesimistas, muy conservadoras, y que finalmente están impactando en nuestro ánimo de todos los días. ¿Por qué? Porque como líderes, si de por sí tienes que pelear para conservar empleos, tienes que pelear por obtener resultados, si además tienes que pelear internamente para convencer, te desgastas, ¿no? Entonces, parte del liderazgo es también pues saber elegir sus peleas, digo yo. El tercer punto de la resiliencia organizacional es la resiliencia empresarial, que muchas veces solo hablamos de esta, que es el tema de plan de gestión de riesgos, plan de continuidad de negocios, que muchas pymes la verdad es que no los tienen. Pero yo creo que incluye también, y eso sí aplica muchísimo para nosotros pymes, es el tema de procesos, el tema de digitalización, o sea, todas estas mejoras empresariales que nos permiten transformarnos y trascender, o sea, llegar más allá de donde estábamos antes del imprevisto, de la crisis. Como decía, es el momento de ser audaz, y el ser audaz es crear nuevos productos, nuevos servicios, transformar la forma en que funcionamos, o sea, es salir de esa zona de confort. Eso es parte para mí de la resiliencia empresarial, transformar los procesos. Y el cuarto punto de la resiliencia organizacional es el tema de redes que comentaba anteriormente. Yo siempre digo, y de hecho es un capítulo de mi libro Minuto Cero, que les invito a leer, por cierto, lo pueden descargar de forma gratuita, está en la página web minuto-cero.com. Entonces las redes para mí fue clave para levantarme. Cosechas lo que siembras.
he invertido muchísimo tiempo en crear relaciones de confianza con todos mis grupos de interés, o sea, con mis clientes, o sea, la confianza de que damos servicio de calidad, de que estamos allí para atenderlos. He dedicado mucho tiempo a crear las relaciones de confianza en cámaras empresariales. Llegué a ser vicepresidenta, por ejemplo, de la Cámara Franco-Mexicana. Y todo eso, pues lo haces porque lo quieres hacer, porque de una forma genuina, o sea, no esperas nada a cambio. Sin embargo, cuando nos tocó esta crisis, todo lo que habíamos invertido sin esperar nada a cambio, se nos regresó. Un montón de personas, pero más allá de personas, de organizaciones, nos apoyaron a raíz del sismo. Y esto tiene muchísimo valor porque más allá del apoyo económico o del apoyo más en activos tangibles, o sea, recibimos donaciones de computadoras, por ejemplo, a mí me apoyó a nivel emocional. O sea, lo que me dio es ese empujón de que ellos están creyendo en mí. Entonces, pues si ellos creen en mí, pues yo tengo que creer en mí también. O sea, sí puedo y no puedo decepcionarlos. Entonces, es muy importante cultivar las redes. Y en estos momentos de contexto complicado para las empresas y para los líderes, el mantener estas buenas relaciones, el estar escuchando las expectativas ahí afuera. Y cuando digo afuera, también incluye el equipo de trabajo, o sea, también incluye a nuestros colaboradores. Saber cómo están, cómo se sienten nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, las cámaras, los gremios, en fin, es lo que va a permitir que entonces ellos también pues, nos cuiden y nos apapachen. Entonces, en conclusión, la resiliencia organizacional es esa suma de 4 claves. Y para nosotros, lo que nos permitió a raíz del sismo es contar con lo que se llama un crecimiento postraumático, que es ese crecimiento que se da porque nos volvimos guerreros. Mi equipo de trabajo asumió, o sea, cada persona asumió el puesto de 4 personas para reemplazar a las personas que habían fallecido, a las personas que habían sido heridas y no podían regresar a trabajar, a la gente traumada que todavía no regresaba. Tuvimos un crecimiento del 25% con 40% menos de personas hasta junio del 2018 aproximadamente. 25% de crecimiento. Entonces, cuando decimos que las crisis pues, nos jalan hacia abajo, sí es cierto, pero nos podemos levantar más fuertes y trascender. Hoy, como estamos, pues la verdad es que no vamos mal, o sea, tomando en consideración el golpe que tuvimos hace 3 años, que apenas nos estábamos levantando y que llega otra crisis como el COVID, la verdad es que, nuevamente, no podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar las velas. Entonces, por ejemplo, tengo una empresa Speak que se dedica a lo que son las clases de idiomas. Mandamos profesores a las empresas. Pues ya no podemos mandar profesores. Toda mi estrategia de negocios pues cayó. Pero nos adaptamos, ajustamos las velas. ¿Y qué hicimos? Pues tratamos de pasar todas las clases en modo virtual. Y la verdad es que hasta hemos ganado más contratos, hemos desplazado a la competencia por tener mayor agilidad para adaptarnos. Fuertes de toda nuestra experiencia, que justo junto en mi libro Minuto Cero, pues ya éramos una empresa muchísimo más digitalizada, entonces esto ayudó también. Incluso estamos hoy para justamente como no mantener nuestros ingresos, sino más bien generar nuevas fuentes de ingresos que nos permitan mantener el empleo. Incluso estamos pensando, a ver, con todo lo que pasamos, ¿por qué no construir una empresa que se dedique a ayudar a las pymes a ser más resilientes? Entonces, es un proyecto en el cual estamos trabajando porque finalmente esto nos va a permitir no solo ayudar a la sociedad en sí, pero sino ayudarnos a nosotros mismos a mantener estos empleos. Entonces, pues hay los que lloran y hay los que venden Kleenex, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Empezaste a pensar en lo que debes mejorar, en dónde estás parado hoy y cómo podrías salir adelante pues más fuerte? Yo
mi clave para salir adelante definitivamente ha sido ir pasito a pasito. ¿Por qué? Porque lo que tenía enfrente de mí era como el Everest, ¿no? Una montaña gigantesca donde, o sea, no veía hacia dónde iba, pero yendo pasito a pasito, retomando oxígeno, pues me permitió escalar, o sea, subir, subir, subir y finalmente llegar a lo que somos hoy, una empresa mucho más fuerte. Y yo como mujer, como madre, una persona pues ya más equilibrada, o sea, logré regresar a una especie de normalidad a pesar de todo lo que pasamos. Entonces yo te invito también a entregar la mejor versión de ti en cada reto, ver los retos como algo positivo, no como una amenaza, sino la oportunidad de transformarte, de crecer como persona, sin abusar de tu cuerpo y de tu alma. Y esto es complicado, la verdad, porque las crisis nos rebasan a veces y nos dejamos llevar. Entonces yo te lo digo porque lo viví. No te dejes rebasar. Cuida tu cuerpo y tu alma. La resiliencia es un músculo que hay que trabajar para recuperarnos mejor, para recuperarnos fuertes, para recuperarnos juntos como líder con nuestro equipo de trabajo ante cualquier minuto cero.